Bueno, y vamos a retomar lo que estábamos hablando sobre este nuevo tema de funciones trigonométricas. Vamos a volver a mencionar lo que tiene que ver con mediciones de ángulos, unidades que tenemos para medir ángulos y algunas aplicaciones en problemas de la vida. ¿Tá? Vamos a volver a retomar lo de la velocidad lineal o tangencial en un movimiento circular uniforme, la velocidad angular y otras aplicaciones que ustedes tienen incluso en el material teórico. Bueno, muy bien. Para hoy elegí tratar de resolver el ejercicio 10 que ustedes tienen entonces al fin del primer PDF de este tema de funciones trigonométricas. En el problema número 10 me dicen, un automóvil se está moviendo a una velocidad de 65 millas por hora y el diámetro de los neumáticos es de 2 pies. Primero, encuentra el número de revoluciones por minuto al que está rodando los neumáticos. Y segundo, encontrar la velocidad angular de los neumáticos en radianes por minuto. Bueno, es una típica aplicación física. Nosotros ya habíamos estado hablando en la última videoconferencia de que hay una aplicación de todo esto que tiene que ver con medidas angulares en el tema de movimiento circular de un proyectil. ¿Tá? Y habíamos estado hablando en particular de lo que era el movimiento circular uniforme, que es el movimiento que lleva un cuerpo que describe una trayectoria circular, y como dice circular uniforme, implica estarse moviendo sobre la trayectoria circular a una velocidad angular, que se representaba por W, constante. A su vez, asociada a las distintas posiciones que va tomando la partícula en su movimiento en esta circunferencia, va a tener asociado el cuerpo en cada punto de su trayectoria una velocidad lineal o tangencial. Esa velocidad lineal es un vector y a todo vector le asocio tres componentes. Un valor numérico, una magnitud, que en el movimiento circular uniforme permanece constante, una dirección y un sentido. Tanto la dirección como el sentido de esta velocidad lineal o tangencial va cambiando punto a punto en esa trayectoria. ¿Está? Bueno, muy bien. Vamos a empezar primero por analizar en este problema en particular qué información me aporta el problema. El primer dato que te dan es que el cuerpo, el auto, viene moviéndose a una velocidad de 65 millas por hora. La milla es una unidad de distancia, o sea, que en este caso se trataría de una velocidad lineal o tangencial, porque es la velocidad que se calcula haciendo arco sobre tiempo. Un arco que se mide en una longitud sobre un tiempo que puede ir en la unidad que sea. Así que según esto tengo una unidad de distancia sobre una unidad de tiempo, esto tiene que ser una velocidad lineal o tangencial. Entonces lo primero que hacemos es recordar cómo se calculaba esa velocidad lineal. Era la v corta que se calculaba haciendo S sobre T, y S era la longitud del arco descrito. Bien, o sea, la traducción de este primer dato, si la velocidad es de 65 millas por hora, significa que ese auto recorre 65 millas en una hora de tiempo. Si yo quiero, en lugar de expresar por hora esa velocidad, llevarla a por minuto, porque después por ahí me piden las revoluciones por minuto, mantengamos una misma unidad de tiempo. Entonces, el vehículo recorre 65 millas en 60 minutos, que era una hora, en un minuto X. Y todas estas reglas de tres que utilizamos para pasajes de unidades son todas directas. Por consiguiente, la X se hace producto cruzado sobre el otro valor. Por eso sería 65 por 1 sobre 60, y nos daría 1,08333 millas.
ese sería el valor de mi arco en millas. Muy bien. Ahora, el otro dato que te dan es del diámetro. El diámetro del neumático, el diámetro de la circunferencia. Bueno, ese diámetro me lo dieron en realidad en pies. Así que yo debo de elegir una unidad para las longitudes. No puedo tener una mezcla de algo en millas, algo en pies. Bueno, pasemos todo a pie, por ejemplo. Entonces vas a tener una milla equivale a 5.280 pies. Por lo tanto, el 1.08333 millas que determinaste recién para el valor del arco equivaldría a X pies. Y otra vez se trata de una regla de 3 para pasaje de unidades. Esas reglas de 3 son todas directas y eso implica que la incógnita se haya siendo producto cruzado sobre el otro valor. Y al hacer esa cuenta nos da que el arco entonces en esta nueva unidad sería de 5.720 pies. Muy bien, hemos jugado con la información, haciendo pasajes de unidades y tratando de interpretarla. Pero en realidad, ¿qué es lo que me pedía la primera parte del problema? La primera parte del problema te pedía el número de revoluciones o vueltas que da en un minuto este auto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener en cuenta que una vuelta o revolución significaría recorrer un arco que es todo el perímetro de la circunferencia. O sea, una vuelta o revolución equivale a un arco que mide tanto como el perímetro de la circunferencia. Y el perímetro de la circunferencia era 2pi por r, siendo r el radio. Por consiguiente, si en lugar de recorrer un arco que es de 2pi por r, recorro un arco S, entonces habré dado X vueltas. Y otra vez, por regla de 3, el número de vueltas entonces es 1 por S sobre 2pi por R. Donde, ojo, para que esto, que sería el número de vueltas, fíjense en que el número de vueltas tiene que generarse como un número que carece de unidad. Es un número nada más. Entonces, para que acá se vayan todas las unidades en juego, va a ser necesario que la longitud del arco y la longitud del radio estén en la misma unidad de medida. Fíjate que vos habías pasado el arco barrido a pies. Y el radio, como el dato que yo te di era que el diámetro era 2 pies, el radio, que es la mitad, sería de 1 pie. Con lo cual tendría ambos, S y R, en la misma unidad, en este caso pies. Entonces, cuando yo voy a sustituir y opero, me daría 910,37 vueltas en un minuto. Porque recuerden que este era el arco barrido o recorrido en un minuto, según cómo veníamos haciendo las transformaciones. Bien, muy bien. Eso en física habitualmente, el número de vueltas que da un cuerpo por unidad de tiempo en un movimiento circular, se conoce con el nombre de la frecuencia. Número de vueltas, número de revoluciones, número de ciclos, son todos sinónimos por unidad de tiempo. ¿Qué pide la segunda parte del problema? La segunda parte del problema nos pide determinar la velocidad angular de este movimiento. Y la velocidad angular era lo que yo representaba por W, que es ángulo barrido sobre tiempo empleado en hacerlo. Ángulo que irá en radianes y tiempo que puede ir en la unidad que quiera. O sea, por eso la unidad del W será radián por unidad de tiempo. Puede ser radián por minuto, radián por hora. Ahí va. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Cómo calculo el ángulo barrido? Entonces vamos a recordar que por definición el ángulo es el arco sobre el radio. ¿Está? Entonces, para que este ángulo te den radián, arco y radio en la misma unidad.
El arco, si lo considero en pies, era de 5.720, el radio era 1, y entonces te da que la medida angular es de 5.720 radianes. Así que si divido el ángulo entre el tiempo, voy a obtener la velocidad angular. Fíjense que el tiempo era de 1 minuto, porque vinculado a todo este arco, este era el arco recorrido por minuto. Era el arco recorrido en 1 minuto de tiempo, por lo tanto, el tiempo considerado tiene que ser el 1 que venimos arrastrando desde hoy. Y ahí tenemos entonces lo otro que nos pedían calcular, que era la velocidad angular. Muy bien. Vamos ahora a tomar el problema número 11 que tenemos en ese mismo repartido y vamos a tratar de resolver la situación que plantea. Acá en este caso me habla de un aspersor, es un rociador, digamos así, un regador, pero es un regador particular, son esos regadores que pivotean en un punto fijo y hacen este tipo de movimiento esparciendo el agua. Eso es un aspersor. Un aspersor en un campo de golf se configura para que rocíe agua sobre una distancia de 15 metros y rote a través de un ángulo de 140 grados. Dibuje un diagrama que muestre la región que puede ser irrigada con el aspersor y encuentre el área de esa región. Es decir, como yo les decía, un aspersor es, digamos, una barra que pivotea sobre un punto fijo, en este caso, imagínense que pivotea sobre este punto, acá tienen la barra tiene agujeritos, irradia agua por todo esto, todos los huequitos, los agujeritos que están sobre esta barra, y ella lo que hace es moverse así, o sea, barre un ángulo, como les dice la letra, de 140, o sea, la barra se mueve haciendo así. Y como tiene agujeritos a lo largo de todo el radio, entonces te va, digamos, rociando toda la superficie sombreada. ¿tá? Así funciona un aspersor, es un tipo de irrigador especial. Muy bien, entonces me pedían que hiciera el esquema, acá visualizan el radio, el arco que corresponde a un ángulo barrido de 140 grados, y lo que me piden entonces es determinar el área irrigada por este aspersor, o sea, el área sombreada, la sección circular, como solemos llamarle. Entonces, si yo recuerdo cuál era la fórmula, para la sección circular, el área era 1/2 de r cuadrado por tita. El tita va a estar en radianes, siempre, y el r, según la unidad en la que él se encuentre, generará la unidad de área. Es decir, el tita siempre en radian, si el r está en metros, el área te dará metro cuadrado. Si el r está en pie, el área será en pie cuadrado y así sucesivamente. Ahora, vamos por parte. Fíjense, volvemos a repetir, va el r y el tita. Fíjense que ustedes como dato tienen el radio, 15 metros. O sea, el radio está en metros. Si no me pediste que diera el área de la sección circular en una unidad particular, puedo pensar en dejarla en metro cuadrado. Pero entonces me encuentro con que el ángulo barrido, que ahora está en grados, lo necesito en radianes. Fácil. ¿Cómo hago el pasaje de grado a radian? Entonces ya habíamos visto que existía una equivalencia entre los dos sistemas de medición. 360 grados equivalen a 2 pi radianes. Así que, si en lugar de 360 tengo 140 grados, grados debajo de grado, será x radian. Y otra vez hay en juego una regla de 3 que implica un pasaje de unidades, así que la incógnita será producto cruzado sobre el otro valor dado. Y entonces esta x es 140 por 2pi sobre 360. 140 por 2pi sobre 360. No voy a hacer la cuenta toda seguida en la calculadora porque no me da justa. Habitualmente cuando no da exacta, prefiero dejarla en función del pi, o sea, dejo este pi quieto donde está
y operan con la parte numérica. Es decir, yo hubiera hecho 140 por 2, 280, lo divido entre 360, un 0 de arriba se va con un 0 de abajo, 28 entre 36, simplificás arriba y abajo por un mismo número, puede ser entre 4, 28 dividido 4, 7, y 36 dividido 4, 9. De ahí que este sería el resultado sin aproximar nada. ¿Tá? Esta sería la medida angular, entonces, en radianes. Así que puedo ir a la fórmula del área, tendrías un medio r cuadrado y el tita en radian. ¿Tá? Operan con esta parte numérica. Ven que voy a dejar en función, o sea, en este caso sería, hago 15 cuadrado, el 15 cuadrado por 7, por pi, lo divido entre 9 y lo divido entre 2. Y en total me dio 274,89 metros cuadrados. Repito que en esta fórmula siempre la medida angular barrida va a ir en radian, y según la unidad en la que coloques el R, será la unidad en la que te da el área. Y ahí tenemos entonces la otra aplicación vista. ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? Porque con todos los que tienen hechos a modo de ejemplo en este primer PDF, más lo que hemos discutido en la otra videoconferencia del lunes y con lo que hemos discutido en esta que está acá, voy a pasar en la próxima videoconferencia a trabajar sobre el segundo PDF que tienen dado. ¿Tá? Entonces, ¿puedo dejar de compartir pantalla?